Vamos a seguir cómo se estudian los protozoarios. Y voy a presentarles cuáles son los métodos que utilizamos para estudiarlos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en este caso un parásito que se llama el toxoplasma, que es protozoario, va a entrar a la célula, pero de manera diferente a cómo lo hace una bacteria o a cómo lo hace un virus. Porque en este caso el protozoario utiliza unos mecanismos mucho más complejos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para estudiar estos procesos en estos organismos microscópicos? Y pues los protozoarios tienen maneras diversas para entrar dentro de una célula. Hay algunos, por ejemplo, los microsporidios que inyectan el material genético a través de un elemento que inocula el material dentro de la célula. Otros, como los apicomplexa, van a crear una vacuola alrededor de ellos, dentro de la cual crecen. Y otros, como las kinetoplástidos, van a entrar por una fagocitosis, pero luego van a salir de esa vacuola para evitar que actúen los lisosomas, que son unas vesículas dentro de la célula que destruyen a los microorganismos. O sea que son mecanismos muy diferentes entre cada uno de ellos para entrar dentro de una célula. Vamos a ver el ejemplo del toxoplasma. Esto es lo que se llama una microscopía electrónica. Aquí vemos la parte anterior del parásito y esta es la membrana de la célula, y estos punticos que vemos son las proteínas que son secretadas por el parásito para empezar a ese proceso de invasión dentro de la célula. Esa primera etapa se llama la adhesión y es como el protozoario se pega a una membrana de otra célula para poder iniciar su proceso de parasitismo. Posteriormente a la adhesión, él comienza unos movimientos, esta es la membrana, y se tuerce como si fuera un tornillito y va creando esta pequeña invaginación, y eso es lo que llamamos un proceso de torsión, contracción, invaginación. Este es el esquema y aquí vemos la foto real de cómo hace esto el parásito. Finalmente, una vez entra dentro de la célula, va a crear una membrana alrededor y aquí vemos cómo empieza a proliferar y a crecer y a dividirse dentro de la célula. Esa es la etapa de multiplicación intracelular. Si nosotros tomamos un microscopio de luz y observamos unas células, vamos a ver este tipo de imágenes. Entonces aquí vemos estos que se observan pequeñas salientes, son los parásitos, y aquí vemos una célula. Y si ven acá este borde de la membrana y adentro vemos cómo los parásitos están dentro de las células. Sin embargo, no podemos distinguir allí muchas cosas, solo como unas protuberancias. Entonces, para poder hacerlo, usamos unos colorantes. En este caso, usamos unos colorantes que van a fluorecer, y para eso utilizamos un microscopio de luz ultravioleta, que cuando hay una fluorescencia vamos a poder visibilizarla dependiendo del fluorocromo que utilicemos, de acuerdo a diferentes colores. Entonces hay unos que son verdes y otros que son rojos. Esos fluorocromos se los pegamos a unas proteínas que se llaman anticuerpos, que van dirigidas contra específicamente ciertas proteínas, y así podemos distinguir, en este caso, las proteínas que nos interesan del núcleo. El núcleo adopta este colorante que es verde. Entonces, al utilizar las dos longitudes de onda para el verde y el rojo, podemos distinguir entre el núcleo, las proteínas de la membrana, en este caso de la célula hospedera, y acá este parásito que está por fuera, vemos el núcleo del parásito y las proteínas.
Aquí vemos un grupo de parásitos que son extracelulares y aquí ya lo vemos cuando son intracelulares y vemos que el rojito está aquí adentro, mientras que en esta diapositiva aquí vemos que hay parásitos dentro, pero no se ve esa misma coloración. Eso nos permite ver diferencias entre diferentes tipos de proteínas. Otra manera de visibilizar esto es utilizando coloraciones que adoptan aquí de acuerdo a los tipos de proteínas que hay. Colores en este caso se ven pardas y vemos unos más claros, entonces podemos distinguir en este caso un quiste y al interior esos punticos negros que son los parásitos. Otra manera de hacerlo es con ese verde fluorescente hacer un recorrido de qué va dejando el parásito durante su proceso de migración en una matriz. En este caso vemos el parásito que es verde y va dejando una proteína detrás de él y así podemos estudiar ciertas proteínas que están participando en cómo el parásito va migrando dentro de una matriz. Aquí vemos una fotografía de microscopio electrónico. Ya aquí empezamos a ver más estructuras. Ustedes ven que hay una que es así alargadita como un bananito, que va hasta la parte anterior del parásito y esa es la que llamamos roctría. Estos punticos negros son unos anticuerpos que se pegan a esa región y así podemos identificar, por ejemplo, proteínas que están dentro de las roctrías. Podemos identificar otros organelos que los llamamos gránulos densos, que están acá, que son mucho más escuritos, y en el microscopio electrónico se puede observar esos detalles. Igualmente la membrana del parásito. Ustedes ven ahí que hay unas capas que están rodeando, que está en la parte externa del parásito. Eso es la membrana del parásito. Podemos observar también cómo van los parásitos alterando las proteínas dentro de la célula. Aquí vemos cómo se va marcando, se forma como una vacuola y que se va quedando vacía y esos nos sirven para estudiar mecanismos de cómo afectan a las células cuando ellos invaden. Aquí vemos un detalle con otro tipo de microscopía, que es una microscopía de barrido, y aquí vemos ya más detalles de, por ejemplo, la membrana extracelular y cómo está arrugada. Aquí vemos en microscopía electrónica esa etapa de invaginación y con más detalle cómo se van pegando a estructuras de la célula hospedera. Identificamos diversos organitos y cómo se van modificando durante ese proceso de invasión. Entonces aquí hay uno que se llama el apicoplasto, otro esto que les estaba mostrando cómo se va vaciando un organelo porque va soltando sus contenidos dentro de la célula. Aquí vemos un parásito que está dentro de la célula y cómo él va fagocitando o va excretando, perdón, aquí en este caso, estas tirillas que son proteínas que él utiliza para ir modificando la vacuola dentro de la cual él va a crecer y multiplicarse. También vemos acá cómo usamos los anticuerpos para localizar proteínas dentro de esos organelos. De esa manera podemos saber dónde se ubican cierto tipo de proteínas, si se ubican en un organelo que se llama el gránulo denso o si se localizan dentro de roctrías. Esta es un método de microscopía electrónica que se llama criomicroscopía y aquí lo que se hace es congelar las estructuras y eso nos da como un molde de lo que había allí. Es como cuando se hace una escultura y se forma un molde y de ahí sale la escultura hecha. Esto lo que queda es el reflejo de lo que había. En este caso vemos el parásito y nos permite visualizar con mucho detalle muchas estructuras de ese parásito. Acá lo vemos mucho mejor en este caso, cómo él va haciendo ese proceso de invaginación dentro de la célula y pues es una técnica que le permite a uno ver con más detalle ciertas estructuras a nivel ultra microscópico de microscopía electrónica. Vemos acá también en esta microscopía electrónica cómo
hay esa unión entre la membrana, en este caso esta es la membrana de la hospedera y el parásito está entrando y esto es lo que se ha llamado la unión estrecha entre el parásito y la membrana hospedera, y eso es como una manera de agarre para hacer todo ese proceso, y aquí va haciendo un proceso, se va deslizando. De esa manera la célula no pierde continuidad y no se explota, porque si hubiera un orificio en la membrana de la célula hospedera, pues la célula explotaría. Entonces es un proceso muy delicado el que lleva a cabo los parásitos cuando entran dentro de una célula. Aquí podemos ver mucho más en detalle ese proceso y cómo él va introduciendo su parte anterior. Y aquí con las estrellitas, pues es para mostrar las proteínas que él va soltando. Son como gotitas de saliva que van saliendo y que cumplen diversas funciones para irse adaptando a su nuevo entorno dentro de la célula. También uno de los métodos que se están usando actualmente es usar unos técnicas para invalidar un gen, es lo que se llama un knockout del gen. Entonces, a nivel molecular se hacen modificaciones en la secuencia del gen y el parásito deja de producir proteínas que son específicas de cada gen, y así podemos estudiar mejor qué pasa y cuál es la función de cada proteína. Entonces aquí vemos la MIC6, que es una proteína del micronema del parásito. Cuando es knockout, entonces altera ciertas características y hace que el parásito invada menos. Aquí vemos cómo al afectar esto, pues hay la proteína MIC6 es importante en ese proceso inicial, y eso pues le permite a uno confirmar con mayor certeza cuál es la función de cada una de esas proteínas. Aquí vemos el detalle de lo que se puede ver con microscopía electrónica, cómo se van secretando esas proteínas dentro de la vacuola que va formando al interior de las células. Y bueno, esto es simplemente mostrarles todas las posibilidades que tenemos para estudiar.